Sin más preámbulos, empezamos entonces con nuestra agenda académica, con nuestro primer invitado, Germán Cristancho, quien abrirá este evento con su conferencia denominada Coyuntura económica y sus impactos en las finanzas de hogares y empresas, dinámica del crédito y calidad de cartera. A Germán lo invito a subir al escenario mientras les comparto un poco más de su perfil. Germán Cristancho es gerente de investigaciones económicas y estrategia en Davivienda, Corredores, con cerca de 17 años de experiencia en áreas de estrategia de inversión e investigaciones económicas en el sector financiero colombiano, tanto para activos locales como internacionales. Dentro de sus principales responsabilidades se encuentran el seguimiento a la economía global y local, la evaluación financiera y valoración de las compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y la realización de recomendaciones de inversión en activos financieros. Frecuentemente consultado por la prensa económica y financiera como el diario Portafolio, La República, El Tiempo, Semana, Bloomberg y Latin Finance. Bajo su liderazgo, el área de investigaciones económicas de Davivienda Corredores ha obtenido numerosos reconocimientos otorgados por la Bolsa de Valores de Colombia, Portafolio y Fedesarrollo. En el año 2022 fue reconocida por parte de los inversionistas institucionales como la mejor área en análisis de renta fija y renta variable en Colombia. Germán es MBA de INALDE Business School, profesional en finanzas y relaciones internacionales y especialista en banca de inversión de la Universidad Externado de Colombia y el School of International Affairs de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y cuenta con estudios de valoración financiera avanzada en NYU Eastern School of Business. Adelante, Germán, y gracias por acompañarnos. Bueno, listo, ahora sí los saludo a todos. Y pues lo que quisiera hacer ahora es compartirles un poco sobre el panorama global, sobre el panorama de Colombia también. Agradecer a la revista Ciclo de Riesgo y especialmente a Beatriz por invitarme a compartirles un poco el análisis de la economía. Entonces, pues al final les voy a dejar un espacio para poder resolver preguntas que ustedes seguramente tengan sobre temas que yo no aborde, pero empezaría contándoles un poco sobre el panorama a nivel internacional. Y esta semana o estas semanas han sido bastante activas. Vean, la pregunta que yo más he respondido en estos días y que no es fácil es ¿por qué con la coyuntura local como está, el dólar está por debajo de 3.800 pesos? ¿Por qué el dólar llegó a 3.745 pesos? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre eso, pero lo primero que les diría es que las perspectivas sobre el crecimiento económico a nivel global han venido mejorando bastante. Incluso las perspectivas sobre el crecimiento en Estados Unidos han mejorado impresionantemente. En julio del año pasado, el crecimiento proyectado para Estados Unidos en el 2024 era de 0.6%. En este momento, los analistas a nivel global están proyectando que Estados Unidos podría crecer este año cerca de 2.2%. Eso está haciendo que las tasas de crecimiento en el mundo, si ustedes lo ven, se están proyectando alrededor del 3% y es muy parecido al año pasado. Per se, ahí ya está ocurriendo algo bien particular en el mundo, y es que la desaceleración de la economía no se está dando tan marcada, y eso está trayendo además unas complicaciones o está teniendo unos efectos importantes en el objetivo de lograr la moderación de la inflación. Pero desde el punto de vista de crecimiento económico, la buena noticia es que Estados Unidos, el mundo en general, sigue creciendo a mejores tasas. Las perspectivas de crecimiento para el mundo son mejores en el 2024, y eso está también llevando a que, por ejemplo, el precio de las materias primas tenga un comportamiento mucho mejor. Ya me voy a devolver a esto un poco, pero si ustedes se ponen a ver lo que ha ocurrido recientemente, es que los precios de los commodities o de las materias primas han venido incrementándose bastante. El precio del petróleo se mantiene alrededor de $90. Este escenario de fortaleza económica sí se está dando en un momento en el que hay otro tipo de riesgos, y aquí la pregunta es, ¿que el mundo esté creciendo a esos niveles es una buena o es una mala noticia? Porque desde el punto de vista de crecimiento económico pareciera que es una buena noticia que Estados Unidos esté lejos de recesión, está lejos de enfrentar esos riesgos
de dificultades en las condiciones financieras, pero lo que estamos viendo en el mundo son tensiones geopolíticas muy grandes y estamos viendo choques a la oferta de materias primas muy importantes. La OPEP está reduciendo la oferta de petróleo, en África ha habido problemas con la producción de cacao, el cobre está aumentando, entonces aquí está pasando algo distinto y son cosas que uno no puede perder de vista. ¿Por qué el dólar en Latinoamérica está como está? Hay varias razones que ahora les mencionaré de Colombia, pero una de esas es esto: las materias primas en el mundo están subiendo y eso está cambiando la perspectiva en general de países productores de materias primas. Pero para el mundo, ¿esto es una buena noticia o es una mala noticia? La inflación de Estados Unidos se conoció esta semana y el dólar, después de haber llegado a 3.745 pesos, llegó a 3.830 y tanto, ¿sí? Hoy está alrededor de 3.800 pesos. El dato de inflación en Estados Unidos mostró que la inflación está alrededor del 3.5% y la meta del Banco Central es tenerla en 2%. Y las tasas de interés ya subieron hasta el 5.25, 5.50, ese es el rango en el que están. Aquí lo primero que les estoy diciendo es que para la Reserva Federal en Estados Unidos está siendo mucho más difícil pensar en bajar tasas de interés. Probablemente el escenario sea que este año las tasas de interés en Estados Unidos van a bajar 2 veces, tal vez 1 vez. Ahí estamos viendo que esto está creando un escenario de dificultad importante. Les voy a poner otro ejemplo. Estas son las estimaciones de la Reserva Federal en Estados Unidos de la última reunión que se dio hace muy pocos días, y yo quisiera que se concentren tal vez en esta de la tasa de interés de los fondos federales. Si ustedes se dan cuenta, lo que ellos están diciendo es que la tasa de interés que proyectan a final del año 2025 es una tasa cercana al 4%. En promedio, Estados Unidos está proyectando que sus tasas de interés van a estar al 4.25% de aquí hasta finales del año 2025. Eso, para ustedes y para todos, representa ya un mensaje muy importante, y es: o la economía se empieza a desacelerar o las tasas de interés que vamos a tener van a ser más altas por un tiempo más prolongado, y eso es como aguantar la respiración debajo del agua. Al final, a medida que más pasa el tiempo, más se va complicando la cosa. Entonces, ahí lo que sí quisiera decir es, esa es la dualidad que estamos viendo hoy. Muy buenas noticias que vienen desde el lado del crecimiento, pero no son tan buenas cuando se piensen que eso va a dificultar la bajada de tasas de interés en el mundo en los próximos 12 meses. Buenas noticias en el sentido que si uno ve la encuesta una encuesta que hace Bank of America a nivel global, esa gráfica de la izquierda básicamente lo que muestra un poquito es quiénes creen, por ejemplo, que la economía de Estados Unidos va a tener, o la economía global va a tener un aterrizaje fuerte. Si ustedes ven, esa franja verde cada vez es menor, y la franja gris, que es la que cree que la economía no va a tener un aterrizaje, no se va a desacelerar, es una franja que viene creciendo. Entonces, ahí es donde les digo, el escenario de recesión, por lo menos en el corto plazo, es cada vez menos probable. Para el año 2025, el riesgo grande es que después de mantener tasas de interés tan altas, eso tiene su efecto en la economía. Eso tiene su efecto en la economía. Entonces, ahí es donde yo creo que está el punto principal. Este es un año en donde también les mencionaría, es un año en el que políticamente es supremamente importante. Hay elecciones, el 60% de la población mundial está en procesos electorales en el año 2024. Dentro de los procesos electorales más relevantes están el de Estados Unidos, por ejemplo, en noviembre, que tiene sus particularidades, porque en todas digamos, en el proceso y en las elecciones primarias, Donald Trump ha venido ganando. De hecho, Ron DeSantis dio un paso al costado, Nikki Haley dio un paso al costado. Donald Trump será probablemente el representante de los republicanos en las elecciones de noviembre, y por su parte Joe Biden será el representante de los demócratas.
Donald Trump ha dicho que si él llega a ser elegido presidente, le incrementaría los aranceles a los productos que vengan de China hasta al 60%. Eso ya es otro punto importante, y es que hoy un miembro de la Reserva Federal no tiene tan claro si efectivamente tiene que bajar las tasas. Bajar las tasas de interés cuando la inflación está lejos de la meta, y bajar las tasas de interés cuando Donald Trump quisiera subir el costo de los insumos un 60%, es exponerse a que la inflación en el 2025 o 2026 esté muchísimo más alta. Entonces, la otra palabra que hoy los bancos centrales tienen en su cabeza es cautela, cautela, calma. Hicimos el mayor incremento de tasas de interés de las últimas 2 décadas. No nos podemos equivocar, porque donde nos equivoquemos y toque volver a subir las tasas de interés, esto no terminaría muy bien. Entonces, ahí uno empieza a entender por qué no es tan fácil y por qué los inversionistas igual en diciembre del año pasado incorporaban una probabilidad de casi 90% a que se iban a bajar las tasas de interés en marzo de este año. Eso no ocurrió, y ya no, como les decía, no vamos en junio ni en julio, probablemente septiembre. Políticamente también es muy relevante para Colombia, porque si ustedes se dan cuenta también hay elecciones, por ejemplo, en México, o elecciones que todo el mundo da por descontadas, como las de Venezuela el 28 de julio. Yo creo que de todos modos son eventos que uno no debería dar por tan descontados, ¿sí? Pero en el caso de México, pues muy probablemente no va a haber un giro político tan grande. Claudia Sheinbaum le lleva casi 25 a 30 puntos de diferencia en las encuestas a la segunda candidata en estas elecciones. Eso va a ser ahora a mediados de año, pero el mapa político en el mundo sí está cambiando. Y vuelvo al punto de Estados Unidos. Si Donald Trump llegase a ser elegido en noviembre, las relaciones hacia Colombia o con Colombia van a ser muy distintas del 2025 para adelante. Por eso hay tanto concentrado y tanto en juego en el año 2024 en lo que tiene que ver con la política. Desde el punto de vista de crédito a nivel internacional, y voy a concentrarme más en Colombia, pero a nivel internacional uno ve que las tasas de interés, como les digo, tienen su efecto, que hoy no están teniendo un efecto gigante en que la economía se está desacelerando fuerte o contrayendo, es cierto, pero si uno se pone a ver el indicador de mora de más de 30 días en tipos de crédito como tarjeta de crédito o préstamos para automóviles en Estados Unidos, miren cómo sí han empezado a reaccionar. Es cuestión de tiempo, pero sí empiezan a reaccionar. Y ustedes son bastante conocedores de esto, pero hay ciertos segmentos que empiezan a deteriorarse antes. Pero esto lo que sí está mostrando es que efectivamente sí hay un efecto de las tasas de interés. El escenario central que yo esperaría se dé para el año 2025 es una desaceleración de la economía, una contracción del crédito y una moderación en general de la economía, que es lo que tampoco ha permitido que la economía se desacelere bastante rápido. Lo que no ha permitido que la economía se desacelere rápido es algo como esto, y es que en un año electoral Estados Unidos todavía mantiene un déficit gigante. Estados Unidos mantiene un déficit cercano al 6% del PIB. Los empleos que ha venido creando Estados Unidos son cercanos a los 300.000 empleos por mes, que normalmente se crean 200.000 o menos, y el sector público ha venido aportando bastante a la creación de empleos. Esto le está poniendo otro reto, porque la gente se pregunta de si el dólar se puede debilitar o no, y no me voy insisto, a meter por ahí, pero Estados Unidos es un paciente que tiene muchas fortalezas, pero que también tiene bastantes debilidades, y una de las debilidades muy grandes es que esta proyección salió hace tal vez 2 semanas de la Oficina de Presupuesto del Congreso, y lo que esto proyecta es que Estados Unidos va a tener una deuda como porcentaje del PIB creciente de aquí en adelante, y que el déficit que Estados Unidos va a mantener está cercano al 3.5, 4%. A ellos también les genera un reto grande tener las tasas de interés como está. Para ellos es importante que efectivamente la inflación baje para que puedan bajar tasas de interés. Ahí viene otro punto importante, y es en qué momento del ciclo económico seguimos estando. En un ciclo en el que la deuda de los gobiernos sigue estando alta y en el que las tasas de interés son altas. La capacidad fiscal de Colombia está restringida, porque en el mundo conseguir recursos está bastante costoso.
y porque las deudas en general como porcentaje del PIB son altas. Los países en el mundo, como Estados Unidos, están optando por llamar a la participación de vehículos privados, a los fondos de capital privado, a que hagan lo que el gobierno no está pudiendo hacer, y es invertir en infraestructura, en invertir en la economía. Eso no está pasando en Colombia todavía, pero al final lo que está pasando es que se está tratando de buscar esa inversión privada para compensar un poco esa restricción pública. En general, como les digo, el panorama todavía es de estabilidad. La principal preocupación está concentrada en la inflación y pareciera que, si bien pueden iniciar los recortes de tasas de interés, los recortes van a ser muy graduales todavía. Hablemos de Colombia. Y en Colombia, ustedes que están mucho más vinculados con el tema del ciclo de crédito, pues lo identifican mucho más. Pero yo les diría, uno puede ver el balance de Colombia medio vacío o medio lleno. La mayoría lo ve medio vacío. ¿En qué sentido? En que el año 2023 fue pésimo, en el que las ventas de vivienda en Colombia se cayeron más de un 45%, las ventas de vehículos, en fin, ¿sí? Pero el vaso medio lleno, y que es importante tenerlo presente, es que Colombia ha venido ajustando unos desbalances que, si no nos hubieran llevado, al final de esta presentación les voy a mostrar el indicador de alerta bancaria del sistema financiero y se los voy a comparar con el indicador y su historia desde 1997 para acá, y se van a dar cuenta a qué me refiero, a qué punto llegamos y a qué nivel de exceso llegamos y de qué nivel estamos saliendo por ahora. Pero ¿a qué me refiero yo? A que si ustedes ven la gráfica de crecimiento económico, Colombia en el año 2021 creció cerca de 11% y en el 2022 creció cerca de 7%. Desde el punto de vista de crecimiento, buenísimo, buenísimo, qué bien crecer a esas tasas. Era el doble de lo que crecía América Latina, espectacular. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque cuando uno crece apalancado en el crédito y cuando crece principalmente impulsado por el gasto, eso no es sostenible y eso termina generando un ciclo de crédito que es el que estamos viviendo.